Amigos de la Colcha de Rafa, muy buenos días, muy buenos días. Cuéntenme, ya se vieron la entrevista que tuvimos con el señor Khalil Mohammed, presidente del Consejo Palestino para Venezuela y miembro de la comunidad árabe, se llama la COPLAC, para Latinoamérica y para el Caribe. Es una entrevista muy familiar que muestra ese lado humano tan bonito que tenemos todos los seres humanos, y sabemos que todo pueblo que no es nuestro pueblo pues tiene costumbres diferentes y cada uno vive y ve con los ojos de su propia óptica, depende de las situaciones que haya vivido, que esté viviendo. Pero es importante que se vean esa entrevista si no se la han visto, porque a veces nosotros mencionamos cosas como sin saber o sin entender las culturas de los pueblos. Amigos míos, estoy leyendo un libro que debí haber leído hace muchos años, pero bueno, a veces la vida nos da el tiempo para hacerlo. Es un libro que lo puede usted leer o lo puede usted escuchar también. A veces leer se queda un poco más, pero si lo puede escuchar mientras va en el carro también. Se llama, este libro precisamente es de uno de los mejores escritores, en mi parecer, que habla sobre la riqueza sin copiarle a otra persona sobre qué escribir, porque estamos hablando por allá de 1928, 1930 y una cantidad de libros que son muy buenos, y usted lo va a conocer cuando diga el nombre. El primer libro que él escribe le cuesta cerca de 20 años hacerlo, al lado del hombre donde él recibe los secretos, que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. El escritor es Napoleón Hill. Piense y hágase rico es un bestseller, libro que usted tiene que leerlo muchas veces, porque es un libro que te enseña varios principios para cambiar el chip y volverte millonario. Quienes han leído el libro saben a qué me refiero. Si no lo ha leído, léalo, pero hay un libro de él que yo no había leído y que se lo voy a recomendar el día de hoy. Se llama Burlando al Diablo o Conversaciones con el Diablo, y es un libro que definitivamente usted que le gusta leer o que le gusta saber lo que realmente maneja al ser humano, es un libro que tiene que leer. Es un libro donde usted se adentra y escucha una conversación. Usted puede juzgar si real o ficticia sobre eso, pero lo que dice es algo que realmente demuestra el sentido de esa conversación, es demostrar por qué el ser humano no avanza. Y es un libro que vale la pena que usted lea o escuche, como quiera mejor. Y son los libros de Napoleón Hill no son libros para leer una sola vez. Son libros para leerlo usted 2, 3, 4, 5 veces. Y te enseña definitivamente cómo lograr escalar y cómo entender las cosas que se viven, ¿no? Las cosas que se están viviendo casualmente, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo de tantas cosas, pero no entendemos lo que realmente nosotros mismos provocamos. Pero voy a ir al punto. El punto es que, perdón, muevo aquí que no pegue tanto el sol. El punto es que habla de dos instituciones dentro de este libro que inevitablemente tiene que hacerse, porque son las instituciones donde se han basado los pilares más fuertes en la construcción de una sociedad, y es la escuela, en este caso pública, y la iglesia o la religión como tal. Y chequen esto, en esa conversación que tiene con el diablo, precisamente le demuestra
las cosas que sí hace la escuela pública y sí hace la iglesia, que lejos de perjudicarlo, lo que hace es animarlo y aprovecharse de la ingenuidad del ser humano. Una de las cosas que habla Napoleón Hill, que es un libro que les repito, tienen que leerlo, o en su defecto escúchenlo, porque el audiolibro, todos los libros de Napoleón Hill yo creo están en audiolibro, pueden escucharlo. Pero es un libro, cuando usted escucha las preguntas que él hace, es algo muy cierto. Mire, la religión, la mayoría de las iglesias operan en dos cosas: temor al diablo, una, y otra, todo lo encierran bajo maldazo, todo lo encierran bajo pecado y le dan más propaganda al diablo que a Dios. Pero además operan dentro del mismo temor. Mientras más miedo tenga la gente, más obligada está a ir a la iglesia. Y en los tiempos en que yo pastoreé o ministré o estuve enfrente de congregaciones, yo siempre decía lo mismo, y lo repito aquí: no hay cosa más fácil que querer administrar una congregación con miedo, porque la gente que está atemorizada hace todo para que no se vaya al infierno, no se vaya para un lugar, y operan en el temor. Y es lo peor que un líder cristiano, religioso, sin importar la religión, sin importar eso, le puede hacer a su propia comunidad. El mismo libro, la misma Biblia dice que a libertad nos llamó el Señor, y Él rompe las cadenas, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero las iglesias mismas encadenan a la gente bajo conceptos y bajo preceptos de temor y de culpa. Con respecto a esto, recuerdo dos anécdotas. Una de una familia a quien queremos mucho, cuando fue a la iglesia donde nosotros pastoreábamos, y llegó muy atemorizada porque le habían dicho a ella que si ella moría, nadie podía dejarla sola en el día de su velorio, porque cuando ella moría su alma iba a entrar en pleito, Dios y Satanás, para ver quién se quedaba con su alma. Entonces la costumbre de ese lugar, de esa iglesia o de esa congregación o de esa fe, era que cuando alguien moría tenían que hacerle vigilia y tenía que haber un familiar allí, y orando para que el alma no se la robara Satanás después de morirse. Bueno, después de platicar con ella, entendió algunas cosas y salió. Ella vivía atemorizada y ella le decía a su familia: cuando yo me muera, no me dejen sola, por favor, yo no quiero que mi alma se la lleve el diablo. Y yo sé que a muchos les va a parecer una ridiculez, o algunos que están escuchando estén creyendo eso. Sáquese eso de la cabeza. Eso no es cierto. Pero es la creencia, y ese miedo hacía que la gente podía estar con alguien que moría todo el tiempo y pensando que estaban librando una batalla después de muerto. Y otra, que es muy seria y muy importante, es un líder religioso muy fuerte que conocí. Particularmente fue algo que a mí me partió, me quebró su imagen, ¿no? Ya estaba resquebrajada, pero estábamos en un velorio, en un funeral, y él se me acerca y me dice que si yo creía en el infierno. Y yo le dije pues que evidentemente sí, en su momento yo creía en el infierno. Me daba más respuestas que preguntas. El no creer me daba más preguntas que respuestas, porque me había puesto yo solo en ese concepto. Hoy día tengo un conocimiento que algún día hablaremos de eso. Pero él dijo que él no creía en el infierno. Y él me dijo: cada día que pasa, y era un hombre mayor, que cada día que pasa me convenzo que el infierno no existe. Imagínese un Dios de amor castigando a sus hijos porque no le obedecieron. Y me da sus argumentos y me hace pensar y me dice: ok, es válido. De hecho, esa conversación me ayuda a investigar un poco más a profundidad
y termino convenciéndome realmente de esto. Por eso este libro ustedes tienen que leerlo. Napoleon Hills, Conversaciones con el Diablo o Burlando al Diablo, así se llama. Y lo curioso es que este hombre era un líder generalísimo pues dentro de esa religión. Y 15 días después, oiga bien, estábamos en una reunión de ministros, pastores y todo eso, y se estaba suscitando una situación complicada que lo inmiscuía a él. Y era una persona no mala, no mala, no. Tenía lo suyo como todo ser humano, cosas buenas y cosas malas. Y trataba de hacer quizás lo mejor que él podía. Pero ¿cuál cree usted que fue el tema que lanzó ahí? El infierno y sus consecuencias. Mire, cuando él estaba en medio de esa disertación, y él dijo: porque yo no quiero cuando el Señor venga que estemos en el aire, alguien me diga: pastor, ¿por qué no me dijo que la rebelión era mala? Yo decía, pero oye, hace 15 días me dijo que el infierno no existía. Pero él necesitaba en ese momento el miedo para controlar. Necesitaba el miedo para controlar. Y otra cosa que digo, y mujeres, que me digan: pastor. Así fue literal. ¿Por qué no me dijo que cortarse el pelo y pintarse la cara me iba a dejar en el infierno? Cada vez que él decía frases como esa, yo sentía que la imagen de él se me rompió en 1000 pedazos allí. La integridad de él me quedó valiendo 0 centavos. Y él volteó. Yo estaba en el altar, en la parte de atrás, con varios pastores. Y él voltea la cara y todos los que estaban alrededor mío saltando y amén y llorando, ¿no? Y yo estaba sentado, él me mira y baja la mirada y se voltea otra vez. Porque él sabía que él no creía eso, pero él necesitaba el miedo. Ahí la gloria nunca fue para Dios. Ahí la gloria se la llevó el diablo. Aunque la gente pensaba que sí, ¿viste? Pero esa creencia, ese miedo, es donde opera Satanás. Él opera desde el temor, desde el miedo. Y todo líder religioso que ocupa el miedo para gobernar a un pueblo, a una nación, o en su caso a una iglesia, que es peor, definitivamente no es aliado de Dios, porque el temor no debe usarse para administrar una congregación. Léase el libro Conversaciones con el Diablo o Burlando al Diablo de Napoleon Hills. De igual forma, mucha gente va a la iglesia por un mensaje que los alienta y terminan asustados porque están haciendo que los púlpitos se conviertan en lugares donde se hable de temor, de miedo, del infierno, de lo que te espera, de la maldad y el pecado que está en ti, te va a mandar al infierno. Y la gente por miedo hace cosas que no tiene que hacer. Pero no hay cosa más bonita que entender que ya Dios nos hizo libres. Libres de entender y comprender que como seres humanos vinimos a este plano a experimentar, a crecer y en medio de todo darle gracias por esta oportunidad que tenemos llamada vida. Entonces, las escuelas públicas hacen lo suyo, tratando de enseñar
bajo manuales muy antiguos. El fundamento de las escuelas públicas está fundamentado a finales de 1800, tratando de generar conceptos y preceptos que ya están anticuados. Por eso hay mucha queja a nivel mundial de qué se están enseñando en las escuelas. A mí me enseñaron cosas que como conocimiento general puede estar bien, pero que no sirven de nada, no tienen utilidad en una vida real, no tienen absolutamente ninguna efectividad. Le voy a decir algo. Muchas veces nosotros esto no lo queremos entender y a veces juzgamos a nuestros propios hijos. Tenemos 2 hijos, 3 hijos, no sé, y a uno le va extraordinariamente bien y al otro no le va muy bien en la escuela. Después que descartamos que lee bien, que todo lo demás, a uno dice, no es que no me gusta el estudio, pero realmente no es que no le guste el estudio, no le gusta lo que le están enseñando. Y entonces, todas las personas terminan siendo medidas en un patrón que es obsoleto. Y hay una imagen que a usted le puede servir mucho como ilustración. Si usted nos sigue, ya sabrá que esto lo he hablado anteriormente. Y es precisamente de una imagen donde hay todos los animales. Están aves, están los elefantes, las tortugas. Y entonces la prueba es quién corre más rápido. O la prueba es quién monta mejor los árboles. O la prueba es quién puede volar. Pues lógicamente que depende del animal que sea, eso va a ser. Si es un ave va a volar. Y depende el ave, porque si es una gallina no va a volar mucho. Pero sirve para otras cosas. Si es para correr, no pongan a la tortuga allí porque no va a alcanzar. Y si es para hacer fuerza, pues no pongan a una lombriz. Lo que quiero decir es que las escuelas públicas tienen un sistema donde encasillan a que todos tenemos que aprender lo mismo y si no nos terminan poniendo veto, no sirve para estudiar. Y realmente no, la historia tiene muchas historias fuertes de que realmente el mejor sistema de educación es el que se va a favor tuyo de lo que tú haces. A Tomás Alva Edison, si usted supiera que a él, siendo un inventor extraordinario, lo sacaron de la escuela. Y lo sacaron de la escuela porque decían que era una persona que no podía aprender. Y el director le manda una carta con el niño a su mamá y él la lleva. La mamá abre la carta frente al niño, que era Tomás Alva Edison, lo mira y la carta decía que no le podían recibir más en la escuela porque era un niño retraído, que no aprendía. Y entonces con esa información, con eso que estaba ahí escrito, era para matar al niño. ¿Cuántos niños hoy día están así por causa de las escuelas públicas? O las escuelas inclusive privadas. Que no, es que no sirve. Porque están siendo evaluados de una forma equivocada. Lo están evaluando en cosas donde ellos no van a querer o no se sienten bien para aprender. No es su forma. La mamá lee la carta, pero no se la lee al niño. La lee en silencio, en su mente. Y entonces dice, mira, esta carta dice que no te van a poder recibir más en la escuela porque tú eres un niño muy avanzado y no se sienten capacitados para tener un maestro que te pueda enseñar. Y la recomendación que me dan en esta carta es que yo te pueda enseñar. Y la mamá le enseña a Tomás Alva Edison los principios básicos, le da una escolaridad completa. ¿Quién es Tomás Alva Edison? Uno de los inventores más grandes de la historia. La mamá entendió que su hijo estaba siendo juzgado por reglas obsoletas, que no servían. Entonces, aquí es donde definitivamente uno tiene que entender que en el libro de Napoleón Hill, Burlando al Diablo,
se convierte en una joya si usted lo lee con calma, si usted lo lee de una manera integral, entendiendo lo que quiero decir es que se dé cuenta que la sociedad a veces está basada en principios que no te sirven a ti para progresar y tienes que crear tu propio ambiente. Te vengo a decir a ti que te sientes fracasado, que sientes que no puedes, que sientes que nada está de acuerdo contigo, es que persevera en lo que estás haciendo. Si estás en un negocio propio, persevera. Siéntate, háblate a ti mismo, órale a Dios, pídele a Dios que te dé la clave, que te dé el entendimiento. Mira, la Biblia dice que en quien tiene falta de entendimiento, pídale a Dios, que Él se la da. Después vamos a hablar cómo encontrar a Dios. Pero esto es importante. Pídele que te dé la clave, que te dé la llave para poder encontrar la salida de donde estás. Y Él se te va a revelar en sueños, Dios se te va a revelar en alguien que te hable porque estás pidiendo la ayuda. Léanse el libro Burlando al Diablo de Napoleón Hill, altamente recomendado. Y recuerden, vienen cosas mejores de lo que estás viviendo. Esto no es el fin. La historia tuya no ha terminado. Vendrán tiempos mejores para ti, así que levántate, esfuérzate, que falta todavía camino por recorrer. Altamente recomendado, Napoleón Hill, Burlando al Diablo, un libro que vale la pena leer o escuchar. Fuerte abrazo, la colcha de Rafa con ustedes. Dele like, comparta, bendiciones.